Que vamos a entrevistar hoy al consejero de Economía y Hacienda, porque si alguien sabe al dedillo las cuentas de la comunidad y ha trabajado durante estos días para diseñarlas, es el consejero Carlos Fernández Carriedo, que esta mañana también participaba en la presentación de los presupuestos junto al presidente y vicepresidente de la Junta. Es economista, no es la primera vez que se encarga de cuadrar los números, porque ya fue director general de presupuestos en la época de Juan José Lucas. Y le tenemos aquí con nosotros. Buenas noches, consejero. Muy buenas noches a usted y a las personas que nos ven en sus casas. Bueno, estamos ante los presupuestos más elevados de la historia. En los últimos 15 años rondaban más o menos los 10.000 millones de euros, esta vez son 12.000. Esta mañana usted ha explicado que esto se debe, y es posible, gracias a que se va a incrementar el endeudamiento y que acuden al déficit como nunca antes se había acudido. Hablo de cantidades, ¿no? Siempre es verdad que los gobiernos del PP, el PP aquí en Castilla y León ha presumido de ser un gobierno responsable por no disparar el déficit ni la deuda. ¿Por qué cambia la situación ahora? Bueno, gracias a que hemos sido responsables, tenemos hoy un nivel de deuda en Castilla y León que es mucho menor que la media española. Nosotros debemos aproximadamente el 23% del PIB en Castilla y León y la media de las comunidades autónomas está en el 26%. O sea, tenemos 3 puntos menos de deuda sobre PIB en Castilla y León, y este ahorro que hemos hecho en el pasado, este menor endeudamiento del pasado, es lo que nos permite hoy gastar cuando más falta hace, porque hoy tenemos ante nosotros una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, y tenemos la obligación de hacer frente a esa triple crisis con más recursos. Y qué mejor oportunidad que aquello que hemos ahorrado en el pasado, justo gastarlo ahora cuando más falta hace. Por eso incurrimos en este déficit público, que es el déficit público que nos autoriza también el Gobierno, el 1,1% del PIB, que en todo caso es un déficit moderado, porque hay que tener en cuenta que nosotros incurrimos en el 1,1% de déficit de PIB, pero para el conjunto de España en este año se está hablando de un déficit en torno al 12%. Es decir, que no hay un riesgo de que nos endeudemos más ante una recesión económica como la que parece que ya estamos. Ahora lo prioritario son dos cosas, que es que el impacto de la recesión sea en Castilla y León menor que en el conjunto de España y que nosotros consigamos salir de esa recesión antes. Y por tanto, ahora es también momento de utilizar los recursos que hemos ahorrado para invertirlos, para luchar contra la pandemia y para garantizar esa protección social de las personas que sabemos que peor lo están pasando con la crisis. En esta presentación de los presupuestos de esta mañana, en la rueda de prensa, ustedes lo han calificado como el presupuesto de la pandemia. De hecho, se incrementa el gasto sanitario más de un 7%, tal y como recogía ese plan de reconstrucción con la oposición, un poquito más, creo. Después de las carencias de personal y de infraestructuras sanitarias que han quedado tan evidentes durante esta crisis sanitaria, ¿a dónde van a ir estas inversiones? ¿Se va a reforzar las UCIs? ¿Va a haber nuevas infraestructuras en centros de atención primaria, en consultorios rurales, personal? El presupuesto sanitario crece el 22%. Lo que hacemos es que esto representaría el 7,5% del PIB de Castilla y León, que es un objetivo muy ambicioso. Tenga usted en cuenta que en muchos sitios de España y de Europa se dice que el objetivo a alcanzar de inversión sanitaria es el 7% del PIB. Nosotros en Castilla y León tenemos ya el 7,5% del PIB, con este incremento del 22%, que sitúa la cifra del presupuesto en casi 4.400 millones de euros. Eso significa que de todo lo que gastan las consejerías en Castilla y León, el 45% lo absorbe la Consejería de Sanidad y el 55% restante el resto de las 9 consejerías juntas. Esto representa claramente la prioridad que existe en Castilla y León por el tema sanitario. ¿A dónde se va a destinar? Pues evidentemente estamos incurriendo en un gasto sanitario muy relevante. Tenemos hoy 3.500 profesionales sanitarios más de lo que teníamos antes de la pandemia, pero es que tenemos también 800 profesionales más en servicios sociales, 1.100 profesionales más en educación, porque ha habido que duplicar las aulas. O sea, que sería gasto ordinario, gasto de personal, fundamentalmente. Mucho de ello sí, porque tiene que ver, lógicamente, con la lucha contra la pandemia. Es que el gasto en inversión sanitaria o el gasto en inversión en educación es básicamente el gasto en la prestación del servicio público. Y la prestación del servicio público se hace con profesionales, que lógicamente es gasto de personal, y con el gasto farmacéutico, que lógicamente también es un gasto ordinario de funcionamiento. Y por tanto es que la inversión en servicios sociales se traduce en gastos de personal y en gastos de funcionamiento. Se congelan los impuestos, el de patrimonio, el tramo del IRPF y también el impuesto de sucesiones y donaciones. Este último era una promesa electoral, ya llevaba una tramitación parlamentaria bastante elevada y casi a puntito de aprobarse, finalmente no se hizo. ¿Qué tiene que ocurrir en Castilla y León? ¿Qué situación económica tenemos que tener para que este impuesto, estas bonificaciones se eliminen y se cumpla esa promesa electoral? Efectivamente, nosotros habíamos presentado ya el proyecto de ley para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León.
Había pasado el trámite de enmienda de totalidad y justo se iba a incluir en el pleno, en el orden del día del pleno del mes de marzo de este año, justo en el momento en que se declaró el estado de alarma. Parecía oportuno que era un momento justo de abordar esa pandemia. Necesitábamos gasto público para reforzar esos servicios que lógicamente eran imprescindibles en esta situación, y luego en el ámbito del pacto de la recuperación en Castilla y León, que pactamos casi todos los partidos políticos y la Junta de Castilla y León, pues se decidió suspender la tramitación para la eliminación de ese impuesto. Nosotros, lógicamente, cuando las circunstancias lo permitan, recuperaremos esa tramitación, pero hoy la prioridad es luchar contra la pandemia. En cualquier caso, en 2021 no va a ser. En 2021 iniciamos sin su eliminación. No sabemos cómo evolucionará la pandemia y tampoco hay que precipitarse. En todo caso, nosotros lo que hacemos es no subir impuestos. Congelamos las tasas respecto del nivel que teníamos el año 2018, por tanto no suben las tasas. Hacemos una bajada en unas tasas de servicios ganaderos en un sector que ha sufrido mucho, que es la ganadería en esta pandemia, con una rebaja del 95% de las tasas, y hacemos una reducción fiscal cuando se hace una transmisión patrimonial para un negocio en el mundo rural. Es decir, que cuando alguien monta un negocio en el mundo rural, adquiere una nave, adquiere un local comercial para montar una peluquería, un taller mecánico o para montar simplemente un comercio, pues esta reducción fiscal supone un 25% de reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales en Castilla y León respecto al nivel que teníamos en el ejercicio precedente. Sí, decía esta mañana el presidente de la Junta que ha sido usted el encargado de, bueno, no negociar, pero sí hablar e informar con los grupos de la oposición en el Parlamento sobre los presupuestos, sobre las cuentas. Decía también el presidente que ahora es el Partido Socialista el que tiene que mover ficha, una vez además que también ha roto, digamos, las relaciones con la Junta, con ustedes. Por lo que ha pulsado, es verdad que no es necesario el apoyo de estos presupuestos del Partido Socialista, porque con Ciudadanos está claro que tienen la mayoría necesaria, pero porque lo que ha pulsado en estas reuniones, ¿cómo lo ve? ¿Cree que el Partido Socialista va a arrimar el hombro? Bueno, nosotros conseguimos un pacto de comunidad en Castilla y León. A ese pacto de comunidad se sumó casi todo el arco parlamentario y este presupuesto lo que hace es poner en práctica ese pacto de comunidad. Una parte de eso se había ejecutado ya. Habíamos comprometido 20 millones de euros en materia de empleo para las corporaciones locales, lo hemos cumplido ya. 20 millones de euros en servicios sociales para las corporaciones locales, también lo hemos cumplido, y 20 millones de euros en inversión para las corporaciones locales, que ahora se han publicado ya las bases, ayer mismo la convocatoria en el boletín, y cuyo pago se producirá cuando se realicen las justificaciones. Y esto va en el presupuesto del próximo año. Por ejemplo, este presupuesto no solamente es que fija el objetivo sanitario en los términos que habíamos acordado, es que es el que hace posible materias muy importantes de las que venían en ese acuerdo. Por tanto, hay una cierta coherencia entre firmar un pacto de comunidad y apoyar el presupuesto que hace posible cumplir ese pacto de comunidad. La mano tendida existe, ha habido bastantes reuniones con los grupos parlamentarios de la oposición. Yo mismo he tenido una relación fluida con todos ellos. Ayer mismo hice una ronda con los 7 grupos parlamentarios, los 7 partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Por nuestra parte la mano está tendida, el presidente de la Junta de Castilla y León también se reunió con ellos y estamos, por tanto, en disposición de intentar acordar y pactar estos presupuestos. Es verdad que el techo de gasto no pudo salir con el apoyo unánime porque se opusieron Podemos, PSOE y Vox, pero no contamos con la oposición del resto de los partidos políticos y que el PSOE pues, ha vinculado su apoyo al presupuesto hace unas semanas a lo que pasara en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que estamos ante un buen presupuesto, cumple el pacto de comunidad y la mano está tendida por parte de la Junta. Estaremos muy pendientes a ver qué hace el Partido Socialista. Vamos a hablar del tema polémico de esta semana, que es esa armonización fiscal que RC y Pedro Sánchez parece que han pactado, hay un preacuerdo. Yo no sé si han hecho el estudio, han analizado cómo podría afectar esa armonización fiscal en Castilla y León, si nos perjudicaría, si nos beneficiaría, si aumentarían, si disminuirían los impuestos. Bueno, por principio a mí no me gusta que los temas que afectan a Castilla y León se decidan entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Gobierno de España. Tendríamos que estar la Comunidad de Castilla y León, parece lógico. Nosotros nos oponemos a que se hable de armonización fiscal explicando esto como subida de impuestos. Es un eufemismo para decir que se nos quiere subir los impuestos. Cualquier armonización fiscal tiene que pasar por una bajada de impuestos, es que eso es importante. Cuando hablamos de homogeneizar la calidad de la educación en España, no es lo mismo homogeneizarla al nivel del que la tiene más bajo que homogeneizarla al nivel del que la tiene más alta. A mí no me parece mal que el sistema educativo
pues se asemeje en términos de calidad a Castilla y León, que es el que tiene una educación tan importante y tan alta según el informe PISA en toda España. Me parecería mal que se nos obligara por homogenizar a tener el mismo nivel de calidad de la educación que tienen las comunidades autónomas con peor sistema. Pues esto es algo parecido. ¿Y la fiscalidad madrileña nos perjudica a la Comunidad de Castilla y León, sobre todo a nivel empresarial, al ser una comunidad limítrofe? Nosotros tenemos hoy en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el segundo tipo de gravamen más bajo de toda España, especialmente para las clases medias y las personas de menos recursos. Lo dice el Colegio de Economistas Nacional y, por tanto, nosotros tenemos una buena oferta en términos de impuestos bajos para el conjunto de los ciudadanos. Lógicamente, que se hable de armonización fiscal, aquí el riesgo está que esto sea un eufemismo para subir impuestos. Que sería el caso de Castilla y León, teniendo en cuenta lo que está usted diciendo, que claro, es que nos afectaría. En todo caso, parece lógico que lo que afecta a Castilla y León se hable con Castilla y León, no con Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, mañana sé que va a presentar los presupuestos de forma más detallada. ¿Algún proyecto estrella, alguna gran obra, o eso ya es cosa del pasado? Bueno, yo creo que hoy lo ha anunciado ya casi el presidente. El principal proyecto estrella que tenemos sobre la mesa es intentar superar la pandemia, intentar dotarnos de los mejores recursos y medios para que eso sea una realidad y hacer posible que Castilla y León pues pase esta etapa con menos recesión, con menos paro y con menos deuda que la media española. Bueno, es un tema un poco farragoso y complicado el de los presupuestos, pero bueno, nuestros compañeros seguramente van a hacer preguntas muy inteligentes y muy directas, Chema, para que también los telespectadores se enteren un poco más de lo que supone esto. Chema, por ejemplo. Sí. ¿Qué tal, consejero? Un gusto Encantado, compartir este rato. He visto las grandes cifras, por fin vamos a un presupuesto expansivo, las circunstancias así lo reclaman y fuera lejos los austericidios hasta que salgamos de esto. Prioridad sanidad, prioridad educación, prioridad pago de la deuda por encima de las consignaciones para las políticas sociales. Esa es una decisión política, priorizar la amortización de la deuda por encima de las políticas sociales. Y la segunda cuestión que le quería plantear, parece que los centros de salud van a ser la terminal en la cual, cuando proceda, serán las vacunaciones. En Castilla y León tenemos esa red tan potente para que estén preparados a tiempo para prestar ese servicio de vacunación, nuestros centros de salud. Claro, cuando nosotros decimos que hay que pagar la deuda, es que lógicamente si queremos pedir deuda al mercado tenemos que pagar la que debemos, es una cosa natural. Sí, nosotros tenemos una red muy extensa de centros de salud, de consultorios locales, tenemos más de 200 centros de salud, es la red más extensa de España, más de 3.600 consultorios locales y, por tanto, una red muy extensa para prestar ese servicio. ¿Y tiene las condiciones necesarias? Hablamos de la congelación de las vacunas, etcétera. Bueno, vamos a ver qué tipo de vacunas, porque sabe usted que un tipo de vacunas, pues están hablando la de Pfizer, que requiere un nivel de grados de 80 bajo cero, que eso tiene cierta complejidad. Es la que va a llegar a Castilla y León, ¿no? Pero luego se está hablando también de la vacuna Moderna, producida por esta empresa farmacéutica, que ya es un nivel propio del congelador de 18-20 grados. Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, yo aquí sí que llamaba la atención, esta mañana también lo decía el vicepresidente de la Junta, que aquí la vacuna parece que le está reservando la Unión Europea, la vacuna la está investigando laboratorios privados, la vacuna la van a poner las comunidades autónomas y la vacuna la anuncia el presidente del Gobierno de España. Sí, pero los centros de salud se van a reforzar porque yo creo que una cierta fragilidad tenemos muchos, pero yo leo las circunstancias por las cuales, en fin, hay niveles de saturación delicados, ¿no?, y de agotamiento. Naturalmente es que la pandemia nos ha agotado a todos. Yo comprendo mucho a los profesionales sanitarios porque desde el mes de marzo, lógicamente, pues se está haciendo muy largo, el esfuerzo de los sanitarios es esencial, por más que hayamos reforzado y hayamos esos contratos, pues lógicamente son insuficientes ante el reto de la pandemia y por eso este presupuesto pues dota a la sanidad de un 22% más de fondos de lo que tenía hace tan solo en el último presupuesto, claro. Sonia. Sí, yo voy trabajando en los presupuestos, mirando los últimos de aquel octubre de 2017. La verdad es que los grandes titulares, pese a la pandemia, no difieren mucho. Inversiones en servicios sociales, presupuesto histórico. No sé si nos puede detallar un poco cuál sería la seña de identidad del Gobierno de Mañueco, del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos en este presupuesto, dejando un poco la senda continuista de los anteriores proyectos. Bueno, lógicamente las circunstancias también obligan, ¿no? Y si hay una señal de identidad en estos presupuestos es primero nuestra vocación de atender las necesidades de las personas, que en una pandemia tiene que ser prioritario y eso supone por tanto sanidad y servicios sociales,
pero también mantener los servicios públicos activos, porque lógicamente si hoy España está funcionando en gran medida es gracias al papel de las comunidades autónomas. Están abiertos los centros educativos, las universidades, es un esfuerzo económico muy importante de las comunidades autónomas, también en Castilla y León, y eso hace también que el conjunto del país esté funcionando. Junto a esto, la crisis sanitaria tiene un impacto económico brutal, un impacto social brutal, y nosotros tenemos que reforzar todos los servicios sociales, pero también a la vez hacer posible la salida para la recuperación económica. Hoy mismo nos decía que a nuestras previsiones que estiman una caída de la recesión, que es de las más bajas de España, la propia IREF, la propia Autoridad Fiscal Independiente, calificaba nuestros presupuestos, nuestro escenario macroeconómico, un presupuesto realista, un presupuesto que esa Autoridad Fiscal Independiente lo avalaba, y por tanto yo creo que eso es positivo desde el punto de vista incluso que conocíamos que Castilla y León pues va a ser, sin lugar a dudas, de las comunidades autónomas con menor impacto de la recesión. Pero el impacto va a ser enorme, somos muy conscientes, la tasa de paro está creciendo, pero nuestro objetivo es ese que comentaba antes, que es triple: menos recesión, menos paro y menos deuda que en la media de España. Guillermo, por último. Consejero, yo quería preguntarle, porque hablando de estas macrocifras de presupuestos, muchas veces nos perdemos y nos olvidamos, y la gente lo que queremos es a veces propuestas concretas. Yo escuchaba una esta mañana de refilón en su rueda de prensa, que era la de la fibra óptica. Esta quizás sea una de las medidas electorales más planteadas a lo largo de los últimos años, la de extenderla a todo el territorio, sobre todo cuando se está dando una muy buena oportunidad con esta pandemia para el medio rural. Entonces, yo quería preguntarle, ¿va a llegar de una vez en esta legislatura toda fibra óptica y cobertura telefónica que falta en muchos puntos de Castilla y León? Bueno, lo primero que hay que señalar a este punto es que los responsables de proveer el servicio son las operadoras, no son las administraciones públicas. Son, por tanto, las operadoras que prestan el servicio de telecomunicaciones en todo el territorio. Es verdad que en muchas zonas de Castilla y León y en el mundo rural no es rentable llevar la fibra óptica o hacer las inversiones que esto supone, y ahí tenemos que ayudar a las administraciones públicas. La Junta de Castilla y León va a poner una cantidad muy importante este próximo año, también lo va a hacer el Gobierno de España, y vamos a contar con una oportunidad extraordinaria, que son los fondos de la nueva generación. Precisamente uno de los objetivos básicos de esos fondos de la nueva generación es la digitalización. Y nosotros, cuando hemos planteado en nuestro documento de trabajo para que el Gobierno defienda ante la Unión Europea, nosotros entendemos la digitalización no solo en aquello que afecta a las grandes ciudades, el Smart City, etcétera, sino fundamentalmente pensando en que el Internet llegue a todo el territorio de Castilla y León, a todo el mundo rural. La pandemia ha supuesto también una oportunidad para el mundo rural, el teletrabajo, la posibilidad de hacer negocios en el mundo rural. Son 135.000 las personas que han dado de alta su cartilla sanitaria este verano en nuestra comunidad autónoma, precisamente porque han visto en Castilla y León una oportunidad para poder trabajar, para poder incluso residir, pero necesitamos extender todo este sistema de telecomunicaciones para que más personas puedan montar allí su negocio, puedan teletrabajar, puedan pensar en desarrollar una actividad en el mundo rural, y esto tiene que ser una prioridad. Y estos fondos de la nueva generación, si Europa nos abre la puerta a que se puedan destinar a esta finalidad, van a suponer una gran ocasión para invertir muchísimos recursos precisamente para reducir esa brecha que existe en términos de digitalización entre lo rural y lo urbano. Pues Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. Mañana estaremos muy pendientes de esos datos concretos, de esas medidas, me imagino que también provincializadas. Y bueno, estaremos también a ver si hay algún proyecto estrella o no lo hay. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias por venir a Cuestión de Prioridades. Pues ha sido un placer y muchas gracias a todos ustedes y a las personas que nos ven en sus casas.